Estamos con Inés Rosbaco, que es doctora en psicología, especializada en la infancia y personas vulnerables. Nos encontramos con ella para debatir y profundizar acerca de la educación emocional. Tenemos algunas preguntas en relación a aportes que nos quiere dar. Vamos con la pregunta. ¿Qué es la educación emocional? Buenas tardes. Mira, el tema de educación emocional es un tema que vengo trabajando hace un tiempo porque realmente me preocupa enormemente. Creo que hoy día es el tema principal para quienes estamos comprometidos con la educación, de analizar, profundizar y trabajar con los docentes. Por ese motivo es que vamos a realizar un encuentro en jardines de infantes para trabajarlo. La educación emocional es un tema que es una propuesta que se basa fundamentalmente, tiene que ver con la etapa actual del capitalismo, algunos lo llaman neoliberalismo, y que está vinculado, o sea, se desprende de lo que Goldman trabajó hace bastante tiempo. Si esto es una cosa, si se piensa de algún modo, digamos, es algo viejo. Lo novedoso está en el modo en que hoy se aplica, en todo caso. Pero la teoría en sí es una teoría bastante, digamos, antigua y positivista, de mediados del siglo XX, que tiene que ver cuando Goldman en Estados Unidos trabaja la inteligencia múltiple. Él dice que se le ha dado demasiada importancia y cuestiona que se relacione la inteligencia siempre con lo cognitivo, cuando en realidad hay muchos tipos de inteligencia, o sea, por eso habla de inteligencias múltiples, siendo la inteligencia emocional la principal, digamos. Y en ese sentido, la educación emocional sería lo que hoy día surge como propuesta para, desde esta teoría, trabajar, aplicar a los niños. Aquí se está trabajando en jardines con el que tiene niños en condiciones sociales muy desfavorables y bueno, como decía, realmente es preocupante. ¿Qué se entiende por educación emocional? Es una educación que tiene que ver con educar, o sea, adaptar a las habilidades emocionales, apunta a las habilidades emocionales. Y que estas habilidades emocionales, que tienen una base orgánica, es una propuesta bien biologicista, si se las trabaja, que sería el trabajo que tendría que hacer el docente en este caso, en la escuela, el niño puede corregir, puede de algún modo cambiar el destino al que biológicamente estaría predeterminado. Esto sería lo que se entiende por educación emocional. De ahí que el lugar, la función del maestro cambie totalmente. Es decir, ya no es un maestro que transmite un conocimiento, transmite un saber, sino que es un maestro que mediante algunos artilugios como cuentos infantiles va a ir trabajando las emociones de modo tal de llegar a que el niño, o sea, ese sería el objetivo, pueda autocontrolar esas emociones. Si yo te digo, Inés, el cerebro aprende, ¿qué opinión tenés acerca de eso? Bueno, este es uno de los principales problemas y en donde se pone en evidencia cómo a veces en nombre de la ciencia podemos caer en falsedades que en algún punto suenan también burdas. Porque decir que el cerebro aprende
yo lo puedo metaforizar de otro modo. Puedo decir que con el estómago comemos. Y en realidad, si lo llevamos al plano de la alimentación, no hay un aparato digestivo que coma o que se alimente. Hay un individuo que mediante varios factores que coadyuvan va a alimentarse. Y entre esos factores yo incluiría inclusive factores socioambientales. Es decir, es complejo, digamos, si no se puede reducir a un órgano que sea el que produce la alimentación. Lo mismo pasa con el cerebro que aprende. No hay un cerebro que aprenda, hay un sujeto que aprenda. Aquí las diferencias están en que se parte de la base, para decir que hay un cerebro que aprende, que hay un individuo biológicamente predeterminado. Nosotros pensamos que en realidad no hablamos de individuos, sino de sujetos que son históricos, sociales, biológicos, intervienen factores culturales en su constitución y que están atravesados por los modos de producción a lo largo de la historia. Están atravesados por la cultura, incluyendo el lenguaje como lugar constitutivo del psiquismo de ese sujeto. Y también están atravesados por las historias singulares de cada uno. O sea, con todo este cruzamiento de factores, nosotros emergemos como sujetos capaces de aprender. Entonces, cuando el sentir de las emociones, el tener un pensamiento crítico reflexivo, la capacidad de aprender, tienen que ver con este sujeto histórico y nos parece, por eso digo, hacer un reduccionismo extremo, pensar que hay un cerebro que aprende. Bien, hay un punto que es central en esto y que es que las emociones en sí mismas, como dice el compañero Brenner, no son abstractas. Las emociones, y esto es muy importante aclararlo, tienen que tener, hay sentidos que son históricos socialmente hablando, pero también históricos desde lo singular del individuo o del sujeto, mejor dicho. Entonces, cuando nosotros tenemos ideas, cuando nosotros tenemos emociones, solamente en un entramado complejo que incluye las representaciones con lo afectivo, pero en una argamasa con lo afectivo también, podemos darle sentido. Y si no es así, quedamos con emociones sueltas, como hablar de la ira, hablar del miedo. O sea, no existe eso. Existe el sujeto que accionando, actuando sobre la realidad, o sintiendo emociones o con un otro, aparece determinada emoción. Por ejemplo, el amor, el odio. Y son emociones que inclusive tenemos que agregar que no en todas las culturas se dan del mismo modo. En un escrito yo había puesto que como un ejemplo, ¿no es cierto?, que en el siglo XVIII, en el siglo VIII, se dieron las invasiones árabes a China. Y entre otras cosas que introdujeron en China, introdujeron el amor, porque los modos de relacionarse emocionalmente eran otros. O sea que recién en el siglo VIII aparece como una emoción, el amor, un sentimiento, digamos, el amor en China. O sea que cada cultura tiene modos de vincularse con relaciones afectivas determinadas y no podemos universalizar. Ahora, si lo pensamos que biológicamente esto es biológico, entonces sí lo universalizamos. Y esa es la crítica que tendríamos que hacerle fuerte, ¿no?, a esta postura.
¿Cuál es, Inés, para vos la funcionalidad de esta propuesta en este momento histórico del capitalismo? Bueno, esa es una respuesta, es una pregunta fuerte. La voy a sintetizar en 3 aspectos. Voy a tomar 3 factores. Primero, que hay un fuerte control social con esta propuesta, porque lo que se busca es el autocontrol de las emociones. Desde el lado de lo social, de lo público, habría una represión social, digamos, cada vez más fuerte. Tenemos ejemplos de países vecinos hoy día que lo están manifestando, en donde se ejerce la represión sobre los cuerpos, como bien planteaba Foucault. Pero por otro lado, desde lo íntimo, o sea, desde aquello que es del orden más de lo privado, se exige un autocontrol de las emociones del individuo que implica de por sí el aniquilamiento del pensamiento crítico. Esto yo no lo puedo desarrollar en este momento, pero lo vamos a hacer en el encuentro, porque es esencial. Creo que esos 2 objetivos son fundamentales a la hora de pensar por qué la educación emocional. Pero habría un tercer factor que tampoco lo puedo desarrollar ahora, pero que es muy importante a tener en cuenta, y que es que tendremos que detenernos a pensar cuál es el lugar que tiene el docente, el maestro, el facilitador, el tutor, como se lo quiera llamar, en esta propuesta. ¿Es el de transmisión de conocimiento o estamos hablando ya de otro momento de la historia que nos va a llevar al formateo de otro tipo de subjetividades? Bueno, creo que ahí dejaría. Bueno, gracias, Inés, y nos queda pendiente desarrollar